Bienvenidos a Todo es Posible. Soy el pastor Alberto Delgado, saludándoles desde la ciudad de Miami, Florida. Gracias por conectarte fielmente a este programa que preparamos para bendecir tu vida. Siempre me gusta traer temas y testimonios que inspiren tu vida a perseverar en la fe. El día de hoy no es la excepción. Hoy me acompaña un reconocido presentador de noticias. Además, es también empresario, fiel miembro de nuestra iglesia Alfa y Omega y gran amigo mío. Se trata de Mario Andrés Moreno, que nos viene a contar su testimonio de fe. Bienvenido, hermano mío. Gloria a Dios. Es un honor estar siempre frente a ti y sobre todo que lo que podamos conversar con la audiencia le pueda servir a alguien de inspiración. Tú estás en este momento estás con la Mega. Mega TV. Mega realmente es nacional, internacional, con los noticieros. Los noticieros salen 2 ediciones, 5 de la tarde y 11 de la noche, y estoy en radio también a nivel nacional y en el sur de la Florida en una de las emisoras de SBS, que es la misma compañía dueña de Mega. Antes estabas conectado con Univisión, etcétera. Muchos años con Univisión, 18 años como presentador de los noticieros de las 11 de la noche. Antes estuve como presentador de los noticieros del fin de semana y antes como presentador de los noticieros de la madrugada. O sea que como todo en la vida hay que pasar un camino de horarios de pronto no tan reconocidos. Ahora que hablamos de noticiero, me viene a la mente algo que no estaba aquí en las preguntas que te iba a hacer, pero hablamos de tanto noticiero. Tú sabes que hay una inclinación ahora a pensar que las noticias todas son mentiras. Sí. Cuéntame de esto. ¿Cómo puedes tú mantener una línea correcta, fiel, cristiana, simplemente diciendo la verdad de la noticia, sin desviarte a lo que le llaman fake news, noticias falsas o inventadas? Y muy interesante porque hemos tenido la bendición de la tecnología ha traído también un grave problema, y es el alcance y la posibilidad de que tú tienes un teléfono celular y tú puedes hacer un reportaje. Antes nosotros, para poder hacer un cubrimiento de una noticia, lo demás, había que desplazarse con un camión gigantesco. Recuerda que tenía un microwave que salía con una especie de polo, un tubo altísimo. Ahora todo se hace con una maletita, como un backpack, y una cámara tan pequeña como un teléfono celular. Ha cambiado la cosa. De la misma manera, esta tecnología que nos ha ayudado en la tecnología trae un gran problema, que cualquier persona puede colocar cualquier cosa o disparate y se convierte ya en un reportero. ¿Y la gente lo cree? Desafortunadamente sí, porque depende de donde tú lo veas. Y yo siempre termino mi noticiero diciendo con fuentes confiables. ¿Por qué? Porque tú tienes que ir a la fuente, lo mismo que nosotros practicamos. ¿A dónde vamos a ir nosotros si no es la fuente, que es la Biblia? ¿Para qué irse a otro libro? ¿Para qué buscar de otro lado, Lo mismo pasa en las noticias. Desafortunadamente, todo lo que ha venido sucediendo en los últimos años es debido a las redes sociales, que son muy buenas, bien utilizadas, y a una cantidad de cosas que hay ahora al alcance de la humanidad, pero que desafortunadamente se presta para colocar cualquier basura y hacerla llamar verdad. Una cosa que quiero que compartas. Fuiste padre a los 16 años. Y medio. 16 años y medio. Lo recuerdo como si fuera ayer. Pues claro. No me dejaron entrar al hospital, al parto de mi niña. ¿Cómo sumiste este reto? No, ya me acabas de decir que no te dejaron ni entrar al hospital. No, porque era menor de edad. En Colombia, soy de Colombia, en los hospitales no dejan entrar menores de edad a determinados lugares. Y en la sala de parto era un menor de edad, me tocó estar afuera. ¿Qué te parece? Sí. Pero bueno, ¿cómo fue esto? ¿Cómo lidiaste esto? Pues ¿cómo fue? Yo lo primero que le digo a los jóvenes es que no debe de ser. No debe de ser. No debe ser. A mí me fue muy bien. Tengo 7 hijos, soy una persona bendecida hasta el día de hoy, pero no solamente que soy papá, hay que ser padre. Mis 7 hijos se aman todos, no son medios hermanos, son hermanos. No es algo que tenga que mostrar a las redes sociales, lo vivo a la intimidad de mi casa. Todos profesan la misma fe, todos aman a Dios y temen a Dios, pero sobre todo se aman entre ellos, no como medios hermanos, sino como hermanos. Pero en el caso mío fue un reto muy difícil. Claro. En Colombia hay 3 alternativas para los jóvenes. El servicio militar, ir al ejército, es obligatorio. No sé si ahora, en esa época sí, hace muchos años, 38 años. Entonces tú tienes que o ir al ejército, y mi padre me sienta con el papá de la niña, porque era una niña, tenía 15 años, yo menos de 16, y dice, tienes 3 alternativas: o vas a trabajar para mantener a tu criatura, vas al ejército o vas a la universidad. Yo me había presentado a la facultad de medicina, siempre me gustó la medicina y había aprobado para ir a la universidad.
y siempre en la familia nos reímos diciendo, llegué con el cartón, con el título, o sea, una bebé, antes de ir a la facultad de medicina. Yo le dije a mi papá y a mis padres, le dije yo, de las 3 opciones quiero trabajar. Y desde el día 1 trabajé, crié a la niña, la crié solo, con mi madre que me ayudó, y hasta el día de hoy vive conmigo. Es una mujer extraordinaria, una gran profesional, vive con nosotros en Estados Unidos, me hizo abuelo y tengo una nieta de 12 años. A los 18 años, hiciste un emprendimiento, una inversión, Sí. la cual aparentemente no te fue muy bien. Me robaron el dinero, pastor. Yo ¿Cómo creo que fue eso? muchos de los que nos están viendo se pueden relacionar de que confían en personas y tú confías y te entregas. Cuando dice te entregas, yo había ahorrado, estaba trabajando desde los 16 años y medio, siempre quise ser un emprendedor y tenía unos ahorros y alguien me dice, montemos una compañía de hacer t-shirts, camisetas y lo demás. Y yo, perfecto, invertí mi dinero, todo lo que tenía, al poco tiempo se esfumó el dinero. Alguien me dice, ¿qué vas a hacer para recuperar el dinero? Yo digo, voy a contratar a un abogado. Entonces me dice, bueno, yo te voy a presentar a un abogado, y este es un tema muy particular y sobre todo muy dirigido a las personas que conocen a Dios, porque a veces conociéndolo no conocen esa parte. Entonces me dice, y me gustaban siempre los negocios, yo te voy a presentar un abogado que te va a cobrar el 10%, pero no te lo va a cobrar. Tú se lo pagas como agradecimiento. Y el abogado que yo estaba contratando me iba a cobrar el 40% del dinero que recuperaba. Claro, y yo dije, esto es 10%. esto es un negocio maravilloso, de 40% al 10%, fantástico. Quiero conocer a ese abogado y me presentaron a Jesús. Está hablando de diezmo. Conocí a Jesús por el diezmo. Y no me quiero hacer aquí la persona más fiel o lo demás. Lo que sí te puedo decir, pastor, y a las personas que nos están viendo, es que hay un misterio, pero sobre todo hay una promesa. Hay una promesa y lo cumplí, recuperé mi dinero y conocí al Señor a los 18 años. Hasta el día de hoy trato de servirle, trato de ser una persona de bien y trato de, con mi testimonio, imitar un poco de lo que es Dios. No fuiste médico, No. pero eres periodista. Sí. ¿Siempre pensaste ser periodista o nada más que tú Sí. te inclinabas a la medicina? No, fíjate, interesante porque dentro de los trabajos que tenía, mientras estaba empezando a ser papá y a tratar de sacar adelante a la niña, Jennifer Andrea, mi primogénita, trabajaba en una panadería, en una motocicleta, supervisando a muchachos que en bicicleta repartían pasteles y de todo. Y un amigo, lo quiero muchísimo y lo honro siempre porque fue el instrumento que Dios utilizó en ese momento. Siempre Dios te pone personas claves con un consejo, con vamos aquí o tal. Ojo, tú tienes que saber diferenciar, ¿no? Porque Claro. muchas veces te invitan a cosas que no debes hacer y terminas mal. Y este muchacho, Alberto, me dice, ¿por qué no me acompaña? Escapémonos un momentito de la ruta y vamos a una academia que me voy a presentar para estudiar locución y periodismo. Pero dije, vamos para allá. Nos escapamos de la ruta, nos salimos un ratito y entonces llegamos a esta academia y él se inscribe. Y el maestro, uno de los que estaba allí, me dice, ¿y tú qué? ¿Te gusta el tema de la locución? Y yo nunca lo he hecho. Como si fuera hoy, te lo digo, tenía 18 años, me dicen, acércate al micrófono y da la hora. Era una emisora de radio en mi ciudad, en Cali, en Todelar Estéreo, una FM. Da la hora, te dijo. Di la hora, como Radio Reloj en Cuba. Sí. Di la hora y hasta el día de hoy sigo dando la hora. Desde ese momento, pastor. Ahí empezó, me quedé impactado, me enamoré de los medios de comunicación. ¿No se la estudiaste? Y sí, la estudié el periodismo y la locución, y de los 5 hermanos que somos, mi padre hasta el día de hoy me dice, el único que se quedaba sentado en la sala de la casa, porque mi padre siempre leyó las noticias del periódico de papel en voz alta, y yo me quedaba escuchando a mi papá. Mira tú el impacto, ¿no? de un mentor, del padre. Entonces me gustaba siempre escuchar las noticias, y él las leía. Está pasando esto en Cali, en Colombia, la política y lo demás. Y yo estaba en ese momento, digámoslo, impregnándome de lo que me gustaba, que es la comunicación. Así que estudiaste periodismo y empezaste a trabajar en diferentes emisoras de radio, televisión, etc. ¿Qué difícil es para un periodista cristiano operar dentro de ese mundo diferente y peligroso? Mucho. Cuéntame. En el año 1991, yo estaba en mi emisora en Cali
termino mi turno, voy a mi casa. Era la época en que estallaban las bombas, ¿te acuerdas? La guerra de los carteles entre el narcotráfico y lo demás. Otra vez, cuando explotaba una bomba, uno subía al techo de la casa, mi casa de la familia de 3 pisos, entonces subía al techo y a ver dónde salía el humo, de dónde venía, más o menos para ubicar dónde había estallado una bomba. Y cuando empiezo a mirar, digo yo, caray, pero ese es el centro de la ciudad. Wow, pero es casi la misma ruta. Había estallado una bomba en la parte baja de la emisora. ¡Wow! Porque era una guerra, que es un tema muy largo y la gente lo tendrá que conocer, de los 2 carteles de Medellín y de Cali. Entonces, los de Medellín le volaban las droguerías, las farmacias, a los del cartel de Cali, que eran dueños de emisoras de radio y de farmacias o droguerías, donde venden medicina. Claro. Entonces le dije a mis padres, yo no voy a estar mucho tiempo vivo si sigo aquí. Morían periodistas, la gente que hablaba, uno daba noticias. Yo ya estaba empezando, el segundo o tercer año, me fui a los Estados Unidos. Para contestar tu pregunta es muy difícil y siempre lo ha sido, pero más ahora. Estamos en un momento violento, no solamente por los fake news, no solamente por las noticias falsas, sino que hay una amenaza terrible para nuestros hijos, para nuestras vidas, para nuestras próximas generaciones, con todo lo que se dice, se hace. Hay movimientos de un lado absolutamente liberales y del otro lado absolutamente... Y es algo mundial. Sí, porque los extremos son absolutamente lados y son malos y es mundial. Entonces, poder estar en un medio donde tú tengas la posibilidad, y mira, a mí no me pagan por predicar en Mega TV ni me pagan por predicar en la radio. De hecho, a mi esposa Bárbara Bermudo y a mí nos botaron de Univisión, un demonio que se puso allí, porque llevamos la palabra de Dios. Claro. Ella predicando, tenía una célula, se burlaban de nosotros y nos sacaron precisamente. Y no nos arrepentimos porque nos ha ido mejor. Pero hay que ser muy sabio, porque hay mucha gente que trabaja en los hospitales, donde se hacen cosas que van por la línea del hospital y aunque tú no estés de acuerdo como cristiano, lo tienes que hacer porque te están pagando para eso. Pero también en los medios de comunicación lo importante es tener la fortaleza y la capacidad de pararse firme en determinado momento y decir, eso es una noticia falsa, no lo voy a decir. Gloria y hay a que Dios. empezar. Tú diste una predicación hace unos años atrás, que fue el 1 de enero, y del 31 para el 1, y esa predicación me marcó a mí mi vida. Yo te lo he contado varias veces, se lo cuento a la audiencia. Tú mencionaste ese día, llegan momentos en que hay que pararse firme y lavar los pies de Cristo en público. Lavar los pies de Cristo en público es no tener temor de decirle a la gente, yo pienso diferente a ti, somos diferentes, te respeto, no trato de imponerte una posición, pero tampoco me voy a doblegar a poner la rodilla o a besar un anillo para congraciarme con el jefe o con el productor o con el director de noticias. O El que escribe tu cheque. Exacto. Y entonces escriben las noticias, pero tú tienes la capacidad editorial de decir, esto es una mentira, esto no va al aire. Cuando vio el humo salir, se dio cuenta que lo habían puesto en la parte de abajo de la emisora. Sí, de la emisora donde trabajaba. Tomé la decisión, pastor, 4 veces pedí visa para venir a Estados Unidos y las 4 veces me la negaron. A la cuarta, ¿Cómo fue ese entonces? ¿Cuándo llegó la cosa de que te dijeron, dale? Me dijeron una vez, en una oportunidad, tenía que cubrir un evento, 13 días, te damos visa para 13 días en los Estados Unidos. Los 13 días se han convertido en 32 años. Mira para eso. Dios fue bueno porque desde que llegué, otro gran amigo, Dios ha puesto siempre ángeles y personas claves en mi vida que cada año para Acción de Gracias o cuando tengo la oportunidad los llamo y siempre estamos en contacto. Y este amigo venía a tu iglesia, pero antes estaba en otra iglesia y me dice, oye Mario, tú eres de Colombia, yo también, te quiero invitar a mi casa a comer. Imagínate, yo me estaba comiendo un cable, eso se puede, no sé si como se dice... No, hambre. Tenía hambre, era un muchacho, estaba empezando solamente y me dice, y te invito a la iglesia. Y entonces empecé a ir a la iglesia y él me presenta con el pastor. Y el pastor me dice, Jerónimo, que tú eres comunicador. Y le digo yo, sí, eso es lo que sé hacer. Y me dice, yo necesito quien haga la radio y la televisión de la iglesia. Yo no tenía dónde vivir, yo vivía en un pueblo en Júpiter, cerca de Palm Beach, pero no en Palm Beach, donde viven los millonarios, sino en Júpiter, que también es muy lindo, pero vivía con un amigo en un cuartito y él fumigaba y yo era locutor en una emisora de radio incipiente, me pagaban muy poco, $100 a la semana. Y me devolví en un tren a Miami a vivir en la iglesia. Vivía en la iglesia en un cuartito sin ventana,
¿En la iglesia? Dentro de la iglesia, en la ciudad de Hialeah. Allá hacía la radio y la televisión, hacía todos los servicios, dirigía la televisión. ¿Ahí fue donde te conocí? Ahí fue donde nos conocimos. No fue a nuestra iglesia que tú vivías, pero yo en un programa de televisión. Claro. Y entonces yo comenzaba la iglesia. Y fue amor a primera vista, lo tengo que decir. Pero tú tan honesto y tan generoso como has sido siempre, muchos años después que fuimos amigos y que te convertiste en mi pastor, me lo dijiste. Yo quería que tú vinieras estuviera conmigo. Estar cerca. Y hace 23 años estoy aquí en la iglesia de Alfa y Omega. Pero en esa época yo me quedé haciendo la radio y la televisión de la iglesia por muchos años, por varios años. ¿De aquella iglesia? En esa iglesia, y eso me sirvió lógicamente para quedarme en los Estados Unidos. Ahora bien, en el tiempo que tú has estado ahora aquí en Estados Unidos en diferentes emisoras, ¿tú has percibido discriminación, has percibido acoso, persecución en algunas de las emisoras que has trabajado o no necesariamente? Yo creo que ya lo mencioné, la única parte donde hemos, no solamente yo, sino mi esposa, sentido acoso y persecución fue directamente en lo que vivimos en Univisión, por nuestra manera de claramente decirle somos cristianos. Y claro, mi esposa se enfrentó, ella se enfrentó, ella tiene un carácter muy fuerte como tú la conoces. Y cuando en su programa le decían vamos a poner esto, vamos a poner lo otro, cosas de brujería, de hechicería, de adivinación, ella decía, mira, yo no lo presento, que lo presente otro. Y en el caso y todo mío, eso, claro, le causó que Claro, porque te pagan, recuerda, te pagan por trabajar, no por ser cristiano, ¿no? Claro. Pero hay que pararse fuerte. Claro. Importante saber que tenemos que estar con Cristo todo el tiempo. Es lo único. Porque si no, único. nos barren. Hasta el día de hoy no hay nada que te diga que estamos equivocados. Pero lo que sí te puedo decir, y a ti que nos estás viendo, es que una vez tú empiezas a darle la oportunidad a Dios que gobierne tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus hijos y lo demás, no hay pérdida. ¿Cuándo conociste a tu esposa, Bárbara Bermudo? En el año 2001, en Univisión, haciendo un reportaje juntos sobre las drogas. Nos conocimos allí y de ahí en adelante empezamos. ¿Se enamoraron inmediatamente? Un poquito después. Yo estaba solo, desafortunadamente me había quedado con 4 hijos y empezamos a conocernos y puedo decir claramente que me recibió, me recogió y juntos. Es algo grande porque si tú estabas solo con 4 hijos, era para que ella te zafara el cuerpo. Y cualquiera. Yo lo digo en broma muchas veces, pero lo digo muy en serio. Un papá, y tengo 5 hijas, un papá que se le aparezca un príncipe azul, yo no, ni con ojos azules, ni 6'5" de estatura, y tampoco el caballo blanco, pero que se te aparezca un príncipe azul y dice, no, papá, estoy enamorada de un hombre que tiene 4 hijos, es bien difícil para un padre. Su familia me aceptó. Muchos criticaron alrededor de Bárbara por quién era y lo demás, y su familia, pero el día de hoy nos aman. La familia es completa, mis suegros viven con nosotros hace 17 años y no podemos estar más felices de honrar a quien un día creyó en nosotros. Bendito Cristo de la gloria. Bueno, sigo haciendo preguntas, no quiero que se me acabe el tiempo. Por favor. Llegó el COVID. Sí. Y tú fuiste impactado negativamente. Sí, por poco muero del COVID sin yo saberlo. Cuéntame, ¿cómo que sin yo saberlo? Porque fue en esta situación que todos vivimos, veíamos cómo morían personas que conocíamos, incluso yo como presentador de televisión, varios programas cesaron, me dieron la opción, tú te quedas al aire, y yo le dije sí. Tomé otro programa de otro muchacho que no volvió, cogió miedo, como se dice popularmente. Entonces me dieron un programa que era 1 hora y media de COVID todos los días, y todos estábamos aprendiendo en el camino. Tenía un médico experto en enfermedades e infectos contagiosos. ¿Cómo se llamaba el doctor aquel? El doctor José Antonio. Él salía en tu programa dando todos los consejos. días, todos los días. Tú lo recuerdas, era un programa nacional y se murió de COVID. Murió de COVID. Otro gran amigo que tú lo conociste muy bien, presentador, Fernando, sí. También entró en cuadro de COVID. Y yo seguí trabajando, éramos muy pocos en el canal. Cae con COVID mi suegra se lo pega a mi suegro, se lo pegan a mi niña. Dentro de la casa y yo seguía trabajando, entonces mi casa se convirtió como en un hospital, todo el mundo en un cuarto, lo menos mismo. Tú. Menos yo llegaba, ¿te acuerdas que casi quedaba uno en ropa interior, deja los zapatos, no sabíamos nada, que si la saliva en el piso y lo demás. Llega un fin de semana, me siento muy cansado,
y una amiga, que Dios la bendiga, doctora, que tú la conoces, Carolina, pasa por mi casa y dice, no sé por qué, yo voy a una práctica de mis niños de béisbol, pero algo me dijo que pasara por tu casa. Tú te ves muy mal, vamos al hospital. Le dijo a mi esposa, tú cámbiate la pijama, y me dijo a mí, quédate en pijama. Quiere decir, te van a dejar. Llegué al hospital, COVID negativo, pero el médico me dice, no me gusta cómo te veo. Me hacen una radiografía, para después de todos los exámenes que me hicieron de sangre y lo demás, 75% de mis pulmones repletos de COVID. Y yo no me sentía ¿Cómo que enfermo. nos dieron? Dio negativo. Dio negativo. O sea, es una historia, es real, es público, porque es un récord Que si público. te dejan ir, te mueres. Si me dejan ir, me muero al otro día, porque ya yo tenía muy poca oxigenación, pero daba negativo de COVID. Yo entré negativo de COVID, porque eso sucedía, falso negativo, falso positivo. Me internan y al siguiente día me pasan al cuadro a la unidad de COVID. Y ahí es donde toqué la realidad, frente a frente de lo que estaba diciendo en televisión. Gente que parecían astronautas, entraban 5 o 6 personas, solo se le veían los ojos y yo no podía Lo que leerlo. tú reportabas con otros te Lo está viví. pasando a ti. Yo les quiero decir que lo único que me salvó a mí, claramente la medicina, pero la fe. Me pegué al Señor más que nunca. Yo recuerdo que parecía, yo te lo decía por el FaceTime que hacía contigo, con Marian, que nunca me abandonaron, mi esposa que estuvo allí, haciendo FaceTime todo el día, en la computadora y en el teléfono. Nunca me acosté en la cama. Dormía sentado porque tenía terror que me acostaba, se llenaban los pulmones de agua. Y peleando la batalla como un león enjaulado, yo me pegaba al cristal y yo le decía al Señor, tú no me puedes dejar quedar avergonzado, yo no me puedo morir, porque va a ser una vergüenza que un papá de 7 hijos se muera por irresponsable, por haber ido a trabajar todos los días. Tú no me vas a dejar quedar avergonzado, Señor. Y yo recuerdo y me emociona todavía que me pegaba al cristal y le daba puños al cristal, pastor, mirando un garaje sobre el Hospital Baptist, y le decía, yo de aquí voy a salir caminando. Y una mañana, 4 de la mañana, me dan ganas de tomar café, sentado, no dormía en la cama, dormía sentado, y veo una señora, regáleme un café, le digo. Me dice, el desayuno es a las 8:30 de la mañana. ¿Y ahora qué hora era ese? 4 de la mañana. Ella estaba limpiando y le digo yo, amiga, y me reconoció por la televisión y la radio, ¿por qué estás limpiando al lado? Me dice, tu vecino se fue. Ah, Entonces veía día tras día. Y es la guerra de la fe, pastor, la guerra de la fe. Y hay que pararse firme. Sí, los médicos hacen lo suyo, la medicina. Cuando esa mujer te dijo eso, que su vecino y yo murió, lo veía por mi ventana. no tiene que haberte impactado. El enemigo tiene que se te haber aflojan tratado las de jugar rodillas. con tu mente. Totalmente. Y era una lucha, pero si de algo me sirvió es que salí más fortalecido. Por eso cuando hay inconvenientes en la vida, cuando hay pruebas, después de pasar lo que hemos pasado, después de pasar lo que he pasado en mi vida, desafortunadamente cosas que yo no busqué, pero las he superado, yo creo que esto... Y estás vivo. Estamos vivos. Así que ganamos. Y respirando. Gloria a Dios. Sabes que Gracias no a tengo Dios. tiempo ya. Quiero que tengas unas últimas palabras en el minuto que me queda con aquellos que te están mirando. Básicamente decirles que vale la pena servir a Dios, vale la pena creerle a Dios, vale la pena estar con Dios. Hay momentos en lo que mucho, y el pastor lo decía al comienzo del programa, la tecnología y todo esto que tú ves en las redes sociales es efímero, es mentira. Muchas personas viven un mundo superfluo, irreal, mostrando realmente en Facebook, Twitter, Instagram, en todas las redes sociales, que las tengo también, lo que no es verdad. Lo que sí es verdad se llama Jesucristo. Bendito Dios. Lo que sí es verdad se llama Jesús de Nazaret. Y yo te digo a ti que si tú colocas a tu familia, a tu vida, debajo de los pies del Señor, te levantas en las mañanas, como hago con mi esposa, de darle unos minutos al Señor, orar y decirle, me rindo a ti, no pidiendo nada, sino dándole gracias por un nuevo día, te acordarás de mí, que tu vida va a seguir adelante. María Andrés, gracias por estar con Gracias, nosotros pastor. en este programa hoy. Gracias por la sintonía tuya. Estoy seguro que has sido bendecido con lo que Él ha compartido. Y bueno, te vemos en el próximo programa mañana. Bendito Cristo de la gloria. Acuérdate de algo, no se te olvide. Todo es posible Si puedes creerlo. si puedes creer.